Saludos oyentes de Creepypastas, les habla el Callejón Oscuro. A continuación les presentaré la siguiente creepy, la cual en mi opinión es buena y cuya historia, aunque compleja debido a su redacción, la he adaptado al español lo más cercano posible para que pueda entenderse. Bueno, sin nada más que decir, comencemos. Tras las elecciones americanas de 2016, se produjeron varios cambios en el país. Uno de los más publicitados y celebrados fue la legalización de la marihuana en California para uso recreativo. Si bien el impacto de este acontecimiento no ha generado ningún escándalo, un pequeño número de personas que viven en la zona de la bahía de San Francisco la han acreditado como responsable del surgimiento de una curiosa leyenda urbana. Los detalles de esta historia a menudo cambian dependiendo de quién la está contando, pero un elemento permanece inalterado a lo largo de cada relato: su nombre. Lo llaman la hierba del cielo. Puede que ya hayas oído este cuento. Si no lo has hecho, es bastante simple de seguir. Un cultivador del condado de Mendocino supuestamente había estado tratando de criar una nueva variedad de cannabis, o conocido popularmente como marihuana, y sin darse cuenta había activado una parte desconocida de su código genético. Los relatos varían en cuanto a la forma en que esto ocurrió. Algunos afirman que fue una mutación rara, mientras que otros ofrecen descripciones de otro mundo, como que se trataría de magia negra, pero en todo caso, el resultado final fue supuestamente una planta frágil, pero de rápido crecimiento, que se dice que fomenta un estado de euforia en cualquiera que la consuma. Se afirmaba que este efecto era tan profundo que la gente olvidaba literalmente sus problemas y salía de su efecto con una nueva y a menudo completamente serena y renovada perspectiva de la vida. Por supuesto, ninguna narración de este tipo estaría completa sin un improbable giro hacia lo macabro, y esta no es diferente. Finalmente se reveló, aunque por quien haya sido, nadie parece saberlo, que la naturaleza enfermiza de esta anomalía botánica era tal que requería sangre fresca para alimentarse. Viendo la creciente demanda, su creador se dedicó a masacrar inmigrantes y vagabundos, usando sus cadáveres aún calientes como manantiales para la cosecha. La pregunta de por qué este agricultor recurrió inmediatamente a los sacrificios humanos no ha sido respondida, y tiende a atraer miradas irritadas de los que narran la historia. Fue necesaria la desaparición de un adinerado estudiante universitario antes de que la policía se involucrara, después de lo cual la parcela fue expuesta, el asesino fue encarcelado y los restos de la cosecha fueron quemados, aunque todavía persisten los rumores de que unas pocas semillas sobrevivieron, habiendo desaparecido misteriosamente durante la investigación. Muy poco de la historia resiste cualquier tipo de duda, y sin embargo siempre parece surgir en esos momentos en que los niveles de paranoia inducida por el efecto de las drogas están en su punto más alto. He escuchado personalmente versiones en las que los huesos molidos se usaban como fertilizante, y una versión particularmente adornada incluía una cabeza decapitada empleada como maceta improvisada. Las reacciones que la gente tiene a cada versión son totalmente predecibles, también, por lo general van desde el miedo y las miradas sarcásticas a las risas y los chistes, pero disfrazando un malestar interno. No fue hasta hace unas semanas que encontré una respuesta que me sorprendió, y la única frase del que lo contaba fue el impulso de lo que se convertiría en una prueba totalmente horrible. La hierba del cielo no es hierba. Había pasado la noche en casa de mi amigo Robert, quitando la tensión después de una semana laboral que había sido estresante y monótona. Había 5 de nosotros sentados en la sala esa noche, siendo yo, Robert, su compañero de cuarto André, Jeff, y una joven llamada Ann. Ann era una especie de extraña para nosotros en ese momento, ya que la habíamos conocido mediante Robert, quien la conoció a través de algún sitio de citas o lo que sea. Y aunque la total falta de química entre ellos quitaba todo pensamiento de que se pudiera formar algo más que una amistad, ella había disfrutado de la compañía del grupo lo suficiente como para seguir asistiendo a nuestras reuniones. Fue ella quien declaró que la hierba del cielo no era tal, esto mientras fumábamos hierba en una pipa de cristal y contábamos leyendas urbanas como tema de conversación. Jeff, quien había sacado el tema de la leyenda sobre esa hierba, se detuvo tan pronto como fue interrumpido. ¿Qué quieres decir? La hierba del cielo no es hierba, dijo Ann otra vez. Es algo real, pero no es marihuana.
A ver, espera, aguanta. André se levantó de su posición relajada en el sofá, enfocando sus ojos en la chica. ¿Qué quieres decir con que es algo real pero que a la vez que no es real? Replicó André. Es raro, respondió Ann, pero es real. El hermano de mi exnovio lo intentó una vez. Nos lanzamos burlas entre dientes y risas morbosas insinuando una situación de infidelidad. Los mitos modernos son a menudo contados por una persona que dicen haber tenido una conexión de algún tipo con estos, aunque a través de algún vínculo que no puede ser cuestionado ni confirmado. Aunque ninguno de nosotros conocía a Ann lo suficiente, ella tenía una reputación de ser una bromista ingeniosa, por lo que asumimos que estaba añadiendo su propio giro a la historia. De acuerdo, entonces oigámoslo. Robert dijo. ¿Cómo es? ¿Realmente te borra la memoria? Ann sacudió la cabeza. No lo creo. Se supone que es como la ketamina, supongo. Es un subidón disociativo. Las miradas pensativas en nuestras caras deben haber dicho más que nuestras palabras, porque ella suspiró y continuó. ¿Vale? ¿Han probado alguna vez la salvia? Lo he hecho. Jeff levantó la mano como si fuera estudiante de primaria. Estaba bien. Perdí la noción de todo. Se encogió de hombros y sonrió, provocando risas apenas sofocadas del resto de nosotros. Sí, bueno, se supone que es así. Casi una experiencia fuera del cuerpo, excepto que sientes como si tu cuerpo fuera el mundo entero. Pasaron varios segundos en silencio mientras Sam parecía considerar su siguiente pensamiento. Probablemente podría conseguir un poco, si quieren. ¿Qué? Preguntó André. ¿Salvia? ¿Ketamina? No. Hierba del cielo. Respondió Ann. Claro, respondió Roberts. Nos reuniremos todos en El Dorado y lo fumaremos en la Fuente de la Juventud. Dijo de forma sarcástica. Jeff levantó la mano otra vez. La Fuente de la Juventud se suponía que estaba en Florida. Bimini, corrigió André. Florida tiene demasiados ancianos. La risa llenó el aire, y cuando finalmente se apagó, Ann habló de nuevo. Pero en realidad, dijo, todavía tengo el número de un contacto. Si quieres probar hierba del cielo, denme unos días. Ese fue el punto en el que empezamos a considerar la posibilidad de que Ann no estuviera bromeando. Para mí, al menos, la perspectiva de que la planta fuera real era tanto aterradora como seductora. Los diversos productos químicos que había consumido pueden haber sido parcialmente responsables por este nuevo interés, pero, por otro lado, la belleza de Ann, que era bastante atractiva, casi seguro que jugó un papel en esta idea, pero cuanto más pensaba en ello, más me sorprendía a mí mismo esperando que la oferta fuera una realidad y no un mito. Nunca he sido de los que experimentan con demasiadas sustancias, pero la oportunidad de probar algo con una descripción tan buena era extrañamente tentadora. Resultó que yo no era el único que pensaba en eso. Uno por uno, todos mis amigos expresaron su interés, con André, por otro lado, diciendo que todavía era un escéptico. Ann prometió avisarnos cuando hubiera adquirido algo de la misteriosa hierba, y un rato después la conversación cambió a otros temas. Pasarían varios días antes de que volviera a pensar en nada de eso, y cuando finalmente lo recordé, un nuevo detalle salió a la luz. Robert me dijo, vía mensaje de texto, que Ann había cumplido su palabra, y había conseguido un lugar donde tenían hierba del cielo. Sin embargo, si queríamos probar, tendríamos que hacerlo en presencia de la persona que la cultivaba, ya que la preparación era, según se informó, demasiado compleja y el consumo debía ser inmediato como para que alguien que no sabía prepararla lo intentara. No me entusiasmó el plan, pero los recuerdos de aquella vez en que conversamos sobre el tema me convencieron para que estuviera de acuerdo. Se dieron indicaciones para llegar a un lugar en las afueras de un pueblo llamado Kenworth, situado a 1 hora al norte del puente Golden Gate. Jeff y yo condujimos juntos, con Robert, André y Ann viajando en un segundo coche, y llegamos justo cuando el sol empezaba a ponerse. El lugar era uno de los sitios más inhóspitos que había visto. Postes de madera a nivel del pecho salpicaban un campo cubierto de árboles, y aunque mi lado racional sabía que estaba mirando los restos de un viñedo, habría creído fácilmente a cualquier persona que me dijera que era un cementerio abandonado de hace tiempo. Una gran cabaña con forma circular se encontraba al final de un corto camino de tierra, siendo una oxidada camioneta estacionada cerca de su puerta principal la única forma de vida que podía divisar.
Parece espeluznante, dijo Robert, saliendo de su vehículo. Anne y André lo siguieron, y nosotros 5 nos asomamos. ¿Seguro que este sea el lugar correcto? Como si fuera una respuesta, la puerta de la cabaña se abrió. Un áspero resplandor amarillo brilló desde detrás de una silueta que parecía alta, esta se acercó hacia nosotros con pasos lentos y regulares. Alguien detrás de mí, no me volví para ver quién, se giró hacia atrás, poniendo el coche de Robert entre ellos y la figura que se acercaba. Finalmente, cuando la luz del atardecer iluminó su rostro, la sombra se reveló como un hombre de piel color olivo y una barba despeinada. Pude sentir que nos analizaba a cada uno de nosotros a medida que se acercaba, y cuando finalmente habló, fue a quien se había integrado más recientemente a nuestro grupo. ¿Tú eres Anne?, preguntó el hombre. ¿Eres amigo de Eric? Su voz tenía un acento que no reconocí inmediatamente, pero que asumí que era de origen mediterráneo. Anne asintió. ¿Eres Janice? Durante unos momentos de tensión, no hubo respuesta. Dijiste 4. Termino por decir. 4 más yo, respondió Anne. Tenemos el dinero. Metió la mano en su bolso y sacó una pequeña pila de billetes. No me habían dicho nada sobre lo que tenía que pagar, así que asumí que tendríamos que reembolsarle a Anne más tarde. En realidad, la idea fue un bienvenido regreso a la normalidad, ya que me había sentido más incómodo con la situación por segundos. El hombre, Janice, dio otro paso adelante, prácticamente arrebatándole el dinero a Anne. Lo contó con movimientos previamente practicados, y luego visiblemente relajado. Bien. Entra. Sin esperar a que ninguno de nosotros respondiera, nuestro anfitrión se dio la vuelta y se dirigió hacia su morada, deteniéndose en la puerta para permitirnos a mis amigos y a mí entrar antes que él. El interior estaba extrañamente decorado, pero no era poco acogedor. Media docena de enormes cojines formaban un anillo alrededor de una mesa baja en el centro de la habitación, cuyas paredes estaban cubiertas por macetas de plástico. Cada caja tenía una lámpara brillando en ella, la fuente de la luz que había visto cuando Janice abrió la puerta, y las hojas estrechas y delgadas apenas eran visibles a través del rocío que se aferraba a las hojas transparentes. El aroma de la tierra húmeda llegó a mis narices, así como el hedor terroso del abono, pero los descarté cuando Janice nos hizo un gesto para que nos sentáramos. No se unió a nosotros, sino que se dirigió a un frigorífico en miniatura cerca de la única sección de la pared no ocupada por su granja. ¿Quieren beber?, preguntó. Es sin cafeína. Cuando nadie respondió, se encogió de hombros y regresó hacia donde estábamos, luego se sentó en el único cojín que había quedado vacío. Bien. ¿Conocen la historia? André soltó un suspiro burlón. ¿Sobre regar la marihuana con sangre? Sí, lo sabemos. No esa mierda, respondió Janice. Su cara se contorsionó en una expresión de disgusto. Esto no es marihuana. Esto es amrita. Al mencionar la palabra, Robert pareció animarse. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Ambrosía? ¿La comida de los dioses? ¿Sí? Por primera vez desde nuestra llegada, nuestro anfitrión sonrió. Tu amigo es inteligente. Los dioses se darán un festín de ambrosía, y se les dará la vida eterna. Solo un mito, pero con algo de verdad dentro. Si bebes un té hecho de amrita, te sientes como una persona nueva. Todos tus dolores se han ido. Tu tristeza se ha ido. Suena a opioide, como el Percocet, murmuró André. No he venido hasta aquí por unos analgésicos recetados. Si Janice escuchó la queja, la ignoró y continuó. Las abejas harían miel de la flor de amrita. Ambrosía. Los antiguos griegos hacían aguamiel con la miel. Néctar. No es, Jeff comenzó, solo para cortarse. Janice se volvió para mirarlo. Lo siento, pensé que el aguamiel era una cosa nórdica. El aguamiel vino antes que el vino en Grecia, respondió el hombre. La miel puede curar y limpiar. La miel de amrita puede hacer más. El té es lo que más hace. Una vez que bebes, eres diferente. Estás curado. Hay pruebas científicas de muchas de las afirmaciones hechas sobre diversos narcóticos. Por ejemplo, se dice que la marihuana frena el crecimiento del cáncer, y la psilocibina, la sustancia química activa de los hongos alucinógenos, se ha mostrado prometedora en la lucha contra la depresión. Aún así, la idea de que una infusión hecha de una hoja mística pudiera compensar de alguna manera cada dolencia me pareció absurda. Empecé a sospechar que André tenía razón.
que estábamos a punto de tomar una bebida que imitaba un opiáceo refinado. Han se movió sobre su cojín. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? ¿Haces el té y luego todos lo bebemos? No. La sílaba plana y sencilla de Janis me llamó la atención de nuevo. No voy a beber. Estarán dormidos. Esperaré a que despierten. Oye, no, espera. Andrés se movió como si se preparara para ponerse de pie. No vamos a estar bajo el efecto de eso mientras tú te quedas y... Ah, lo que sea. Cálmate, murmuró Jeff. ¿Qué? ¿Estás de acuerdo con esto? El joven se cruzó de brazos. ¿Cómo sabemos siquiera lo que hay en estas cosas? Si nosotros estamos bebiendo, él también debería estar bebiendo. Janis sacudió la cabeza. Amrita requiere un supervisor. ¿Sí? Aunque sonaba desafiante, había un temblor de miedo en la voz de André. Bueno, tal vez yo sea el supervisor, entonces, si es tan condenadamente importante. Robert le disparó una mirada a su compañero de cuarto. ¿Estás siendo un idiota, amigo? No, ¿sabes qué? Al diablo con esto. Andrés se puso de pie. Esto no me está gustando. Salgamos de aquí. Esperó un momento, pero ninguno de nosotros se movió para unirse a él. Bien. Diviértanse cuando les roben. Le pagaré a un taxi para que me lleve de vuelta. Nadie respondió, y tras un fuerte portazo en la puerta de la cabaña, ya éramos uno menos. Lo siento por él, dijo Roberts. No quiso decir. Janis levantó una mano en forma despectiva. Menos mal. Resistirse a Amrita puede ser peligroso. Debes estar dispuesto a dejar que te lleve. Se levantó entonces, y se dirigió a una de las macetas más cercanas. Un leve olor llenó el aire mientras quitaba el plástico de encima, su aroma me recordaba a la albahaca, aunque las hojas que Janis obtuvo no se parecían a la hierba. Eran muy largas e igualmente delgadas, con bordes ligeramente dentados y un brillo ceroso en su superficie. Aunque a primera vista era verde, debajo de la superficie se veían algunos rasgos violáceos, tan sutiles que casi podrían haber sido un truco de la luz. Los cortes de hierba se colocaron en la mesa, y se prepararon con una placa caliente, una sartén, una tabla de madera y un bisturí. A continuación, se añadieron 4 tazas de cerámica, cada una de ellas llenada con agua caliente de una tetera eléctrica. Janis habló en tonos bajos mientras preparaba la infusión, y todos observamos con interés cómo su voz hipnótica llenaba el silencio. El origen de Amrita se ha perdido en el tiempo. Aparece en muchas leyendas. Homero escribió que se convertía en vino con el color de una rosa. El Rigveda lo menciona como Soma. Janis colocó la sartén encima de la placa caliente, cuya esfera giró a la posición más alta. Fue cultivada por los griegos, indios y egipcios. Nunca en grandes cantidades. Nunca más de lo necesario. Tomó el bisturí entre el pulgar y el índice, y después de colocar las hojas en la tabla de madera, hizo una única incisión perfectamente recta en el centro de cada una. El amargo aroma creció con fuerza, haciendo que mis ojos se humedecieran y la piel de mi cara comenzara a cosquillear. Las semillas viajaron con sanadores y profetas. Fueron llevadas a los israelitas. Fueron llevadas a los druidas. Llegaron a Sudamérica con los olmecas. Todas las culturas han probado la ambrosía. Pocos la recuerdan, pero las leyendas que hablan de su poder permanecen. Cuando el aire comenzó a deformarse por el calor que irradiaba la sartén, Janis deslizó las hojas sobre su superficie. Su color comenzó a desvanecerse casi inmediatamente, cambiando de verde a marrón. Se decía que los dioses tenían ichor en sus venas, creado y alimentado por Amrita. Beber el néctar cambiaría a los mortales por dentro. Algunos alcanzaron la iluminación. Otros encontraron una conexión entre ellos. En todos los casos, el éxtasis era inigualable. Las hojas continuaron cambiando de tono, convirtiéndose en un profundo rojo rubí. Al mismo tiempo, cuenta de savia carmesí comenzaron a brotar de los cortes, lo que me llevó a preguntarme si esta había sido la referencia de la sangre que se mencionaba en la leyenda de la hierba del cielo. Ahora, lo sabrás. Con rápidos y deliberados movimientos, Janis arrancó las hojas de la sartén, depositando una en cada una de las tazas. 10 dracmas de color rosa se arremolinaron en el agua, agarrándose como dedos fantasmales a algo invisible. Por un momento, imaginé escuchar susurros, haciéndome señas desde casi fuera del alcance de mi percepción. Beber.
dijo Janice. Ann no perdió el tiempo en tomar el brebaje, y el resto de nosotros lo seguimos rápidamente. El calor del agua amenazaba con quemar mi garganta mientras tragaba, y me privaba de probar cualquier sabor que pudiera estar presente. Una leve ola de náuseas se apoderó de mí, pero pasó tan pronto como la noté. Más allá de eso, no sentí nada fuera de lo común. Después de unos minutos, Jeff se asomó a revisar si quedaban restos en su taza. ¿Ya sienten algo? No, respondió Roberts. Miró a Janice. ¿Cuánto tiempo se supone que va a tardar? El hombre extendió sus palmas y se encogió de hombros. Sucederá cuando estés listo. Relájate. Ya sea como resultado de la impaciencia, la anticipación, o el miedo a lo que pueda estar por delante, me sentí ansioso. Me moví sobre mi cojín, ajustando mis piernas de una posición a otra y de vuelta, mis movimientos impulsados por el nerviosismo en lugar de cualquier búsqueda de comodidad. Los demás parecían más aburridos que inquietos, y me di cuenta de que mi comportamiento debía ser fuera de lo común respecto al de ellos. Me obligué a quedarme quieto, y me incliné hacia adelante para dejar mi taza antes de dejarla caer. En ese momento, algo fue diferente. Aunque estaba justo delante de mí, y aunque podía verme extendiendo la mano, la mesa estaba imposiblemente lejos. Incluso mientras miraba, todo a mi alrededor se hizo más grande y distante, aunque los interminables cambios parecían como si siempre hubieran estado ahí. Las imágenes y los ecos venían ralentizados como si me fuesen dichos hace segundos, luego minutos, cada uno de ellos alargándose y mezclándose en una única eternidad duradera. Yo era una gota de agua en un océano infinito. El estruendo de la cerámica sobre la madera llegó a mis oídos, solo para ser ahogado en un profundo y estruendoso pulso que podía sentir en todo mi cuerpo. Mis enormes manos se volvieron frente a mí, su presencia poco más que dos formas en el horizonte, y mientras luchaba por comprender, caí de espaldas en la oscuridad. El mundo se había ido. Ha habido dos ocasiones en mi vida en las que he estado inconsciente. La primera ocurrió cuando era un niño, después de que una mordedura de una araña reclusa parda me obligara a operarme. La segunda ocurrió una década después, cuando me quitaron las muelas del juicio. En cada caso, no era consciente de nada, y sin embargo, una sensación casi imperceptible de existir se encontraba latente en este momento. Persistí sin estar presente, sabiendo de alguna manera que aún tenía el poder para volver desde las insondables profundidades a habitar tanto mi cuerpo como mi mente. Había un umbral en la superficie, uno que los estimulantes me habían impedido cruzar mientras estaba despierto, y al que la anestesia no me permitía acercarme durante mis períodos de olvido, en el que la más pequeña de las ondas hacía saber que todavía estaba vivo. Esa misma sensación me vino durante los eones, mientras estaba bajo el hechizo de Amrita. Cuando finalmente me desperté, algo era diferente una vez más. Mi siguiente recuerdo fue que me encontraba mirando fijamente el techo de la cabaña, y lentamente me doy cuenta de que mis ojos han estado abiertos el tiempo suficiente para que se sientan secos. Estaba vagamente consciente de que había estado viendo, pero lo que sea que estuviera viendo no podía recordarlo. El acordarme de cómo mover mis extremidades requería una extraña cantidad de esfuerzo, pero cuando finalmente me impulsé hacia arriba, fue como emerger en un caleidoscopio de color y sonido que se sentía relajante e inspirador. Los detalles que antes había dado por sentado, o que simplemente había pasado por alto, se destacaban por ser tan obvios e importantes como los que exigían mi atención. Podía oír el tranquilo sonido mecánico del refrigerador de Janice detrás del relajado suspiro que escapaba de los labios de Ann mientras se estiraba y sonreía. Noté las manchas grises en los ojos azules de Robert tan rápido como vi que me estaban mirando. El olor de mi propio sudor mezclado con los evidentes olores a tierra de la habitación. El aire se sentía cálido y acogedor, e incluso pude percibir la textura de la tela que componía mi ropa. ¿Quieres beber? Me volví para ver a nuestro anfitrión sonriendo como si se riera silenciosamente de una broma, y sentí mi propia cara imitando la suya. La cafeína está bien ahora. Esto es increíble. Jeff susurró. Me siento, estoy aquí. Estoy aquí. Janice asintió. Amrita te da vida. Más que eso, te trae la vida eterna. Ahora estás despierto. Te mantendrás despierto hasta que nuevos problemas nublen tu mente. Miró a todos, desde Ann a Robert y luego a Jeff. Eres nuevo. Eres nuevo. Eres nuevo, les dijo a cada uno.
Al final, su mirada cayó sobre mí y me dijo: te resististe. Probablemente todavía te sientes bien, pero no mejor como tus amigos. Sonrió y se encogió de hombros. Tal vez será la próxima vez. ¿Quieres beber? Esta vez, todos aceptamos de buena gana la oferta. Nos dieron latas de bebidas frías. El silbido y el chasquido de las lengüetas de la tapa, al ser abierta, fue seguido por las fragancias gemelas de jarabe azucarado y carbonatación acrílica típica de la bebida cola, y la sensación familiar de las burbujas chisporroteando en mi lengua esta vez fue como una experiencia totalmente nueva. Me ardía ligeramente la garganta al tragar, un resultado persistente, pensé, que venía del intenso calor del té, pero incluso eso se sentía extrañamente agradable en cierto modo. Percibí el dolor apagado en mi garganta con bastante facilidad, pero lo consideré más intrigante que incómodo. Solo cuando incliné la cabeza hacia atrás para beber el resto de la lata, se formó un calambre desagradable en mi cuello, y mi gesto de dolor provocó una mirada de simpatía por parte de Janis. «¿Ves? Te resististe», replicó. «¿Qué significa eso?», preguntó Robert. «¿Se resistió?». En lugar de sonar como un desafío, la pregunta resultó ser guiada por un interés genuino. Janis se encogió de hombros otra vez. Algunas personas se aferran. No dejan que Amrita los lleve hasta el final. A veces se mueven un poco. Un hombre trató de ir a correr. Un solo resoplido de risa puntuó la frase. Es raro, pero por eso Amrita necesita un supervisor. La conversación continuó un rato más, cubriendo temas que habrían sido increíblemente aburridos en cualquier otra noche. Fue Jeff quien finalmente pensó en preguntar cuánto tiempo habíamos estado en trance, y reaccionó con divertida confusión cuando Janis comprobó la hora en su smartphone. Todos teníamos dispositivos móviles, por supuesto, pero ninguno de nosotros había pensado en mirarlos hasta entonces. El efecto había durado poco menos de una hora, a pesar de que parecía haber tomado toda una vida. La total falta de recuerdos de ese lapso me hizo pensar una vez más en la leyenda urbana, y en las propiedades de borrado de memoria que la hierba del cielo tenía la reputación de poseer. Habiéndolo probado por mí mismo, comprendí la verdad detrás del cuento. Amrita no borraba las experiencias de uno, ni siquiera disminuía su impacto. Simplemente les hacía sentir casi como si los recuerdos en verdad pertenecían a otra persona. Era como estar espiritual y emocionalmente limpio, permitiéndole a uno examinar y abrazar todo como si fuera la primera vez. Desafortunadamente, alguna parte de mi mente había permanecido intacta por la renovación, y la rigidez en mi cuello era un recordatorio de eso. No sabía cómo Janis había sido capaz de decir que había luchado contra los efectos de la droga, pero su declaración tenía toda la pinta de ser correcta. Mientras mis amigos se deleitaban con su despreocupada satisfacción, la mía se sentía incompleta. Me sentía más feliz y relajado de lo que podía recordar, pero aún así esto parecía palidecer cuando me comparaba con el placer que veía en el rostro de los demás. Decidí quedarme y hablar con Janis, y con suerte entender lo que había pasado. La noche ya había llegado y por lo que supusimos al salir de ahí, parecía que André había sido fiel a su amenaza de dejarnos, porque no se le veía por ningún lado. Los intentos de llamarlo, tanto con voces como con teléfonos móviles, quedaron sin respuesta, llevando a Ana a bromear con que André se había ido para cultivar la siguiente cosecha de Amrita. En realidad, todos sabíamos que era temperamental, y esperábamos que rechazara el contacto hasta que su ira disminuya. Robert se despidió de mí, y después de confirmar que podría conducir con seguridad, subió a Anne y Jeff a su coche y se marchó a San Francisco. Apenas había abierto la boca cuando Janis comenzó a hablar. «Sé lo que quieres preguntar. ¿Por qué no te llevó Amrita?». Asentí con la cabeza y el hombre continuó. «¿Quién sabe? Tal vez el miedo. Tal vez la duda. Tal vez el exceso de cafeína en el trabajo». Una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios, pero no llegó a sus ojos. «Tal vez no estabas listo. Sin embargo, ¿te sientes bien?». Volvía a sentir con la cabeza y la sonrisa de Janis se amplió. «Bien. Quédate un tiempo antes de irte. Mira las estrellas. Es más fácil verlas aquí que en la ciudad». Con eso, se fue, retirándose de la vista y cerrando la puerta tras él. El cielo era ciertamente más brillante de lo que recordaba haber visto antes, aunque no estaba seguro de si esto era por la ubicación o el efecto de la hierba.
Vagué a pasos lentos, admirando los cielos y dibujando mis propias constelaciones entre las brillantes motas. Mi camino sin rumbo me llevó al viñedo desierto, donde me detuve a inhalar el perfume de la hierba y la madera en descomposición. Podría haberme quedado allí más tiempo, pero un parpadeo en mi visión periférica hizo que me concentrara en la cabaña, llamando mi atención sobre una grieta entre dos secciones de su pared. Un estrecho rayo de luz se proyectaba hacia afuera, y creciendo en ese espacio iluminado, vi las delicadas formas de las esbeltas y brillantes hojas. Aún no las había distinguido en su estado natural, pero los rasgos de Amrita eran inconfundibles. Dada la extensión y el crecimiento de la flora en la granja, dudaba que Janis supiera que se le había escapado un brote. Aún así, me arrastré hacia adelante tan silenciosamente como pude, sin atreverme a hacer sonidos de respiración al acercarme. Un aroma picante me llamaba mientras ponía las rodillas en el suelo, probablemente más un recuerdo que algo que pudiera oler. Solo tenía la intención de mirar, para verificar lo que había encontrado, pero mis manos se movieron por sí solas, sumergiéndose en la tierra debajo de la planta y arrancándola de la tierra. Mi ritmo era acelerado mientras caminaba hacia mi auto, aunque medía cada paso para que no fuese audible. Mantuve mi premio en la palma de la mano mientras sacaba las llaves, luego me aseguré en el asiento del conductor antes de finalmente exhalar. Los rastros de tierra cayeron de entre mis dedos, y por primera vez, consideré la mejor manera de transportar el frágil tesoro. Un portavaso vacío podría haber funcionado como contenedor temporal para la ramita, pero me preocupaba que sacarlo del contenedor más tarde fuera un desafío. Finalmente, al no ver otra opción, me quité un zapato y deposité mi carga dentro de él, luego lo sostuve entre mis piernas durante todo el viaje de regreso a casa. Un viaje de unos 75 minutos me llevó de vuelta a mi apartamento en Concord, una ciudad situada en la sección oriental del área de la bahía. Aunque trabajaba en la ciudad, los precios de los alquileres han sido durante mucho tiempo tan exorbitantes que cualquiera que quisiera vivir sin compañeros de piso se veía obligado a buscar una vivienda en otro lugar. Me senté durante unos minutos después de que el motor de mi auto se detuvo, contemplando lo que acababa de hacer. Aparte de un trozo de lámina de oro en forma de estrella, nunca había robado nada en mi vida, e incluso esa excepción había ocurrido cuando estaba en el jardín de infantes. El robo de la Amrita había llegado tan fácilmente a mí, como si dentro de mí ya hubiera sido una segunda naturaleza tomar lo ajeno y maldecir cualquier otra cosa. Racionalmente, sabía que debía sentirme avergonzado, pero ninguna culpa atormentaba mi conciencia, ni ningún remordimiento. Solo sentía satisfacción por haber escapado sin ser atrapado. Razoné que como Janis probablemente no se había dado cuenta que lo sustraje, no había hecho realmente ningún mal, pero esa explicación se sentía como una mentira. Aún así, dormí profundamente esa noche, habiendo colocado suavemente la hierba y su tierra en una lata de sopa vacía. El sábado siguiente trajo un profundo significado al término el amanecer de un nuevo día. Me desperté con el amanecer, sintiéndome alerta y rejuvenecido. La tensión en mi cuello permanecía, pero más allá de ese detalle trivial, cada fibra de mi ser estaba ansioso por saltar y explorar todo lo que el mundo tenía para ofrecer. Aunque no tenía intenciones de usarla, revisé la Amrita tan pronto como salí de mi habitación, y me alegró ver que se veía más saludable que la noche anterior. Más impresionante aún era que parecía haber crecido, lo que me llevó a comprar una maceta de verdad. Había restos de suciedad en mi zapato cuando me preparé para salir de la casa, y me reía a carcajadas por la sensación que sentía cuando mi talón rozaba los restos de tierra. Fue cuando llegué a la ferretería local que empecé a notar cuán verdaderamente trascendental había sido el cambio en mí. Los transeúntes caminaban y hablaban como siempre lo habían hecho, sin embargo, los veía más como seres extraños que como individuos que no conocía. Todas las personas llevaban rasgos que delataban fatiga y frustración en sus rostros, manchas de preocupación y desconfianza que oscurecían sus ojos y pesaban invisiblemente en sus espaldas. Yo miraba con inocente confusión mientras las hostilidades se intercambiaban bajo un barniz de cortesía, incluso sin sentir más que curiosidad cuando las miradas se lanzaban en mi dirección. Sin embargo, ciertos instintos prevalecieron, y un impulso casi inadvertido me indujo a apresurarme en que me concentrara en lo que tenía que hacer, para que mi estado alterado no llamara demasiado la atención.
Mi apoyo fue casi total en ir de compras, aparentando como si fuera un día normal, y compré una pequeña maceta y algo de tierra para macetas, para luego esforzarme en interactuar con la cajera antes de volver rápidamente a la seguridad de mi apartamento. Una vez que estaba de nuevo solo, sentí los primeros temores de duda sobre mi recién encontrada tranquilidad del día anterior. Aunque era agradable ir a la deriva por la existencia sin las cargas del arrepentimiento o la aprensión, mi felicidad se vio socavada por la idea de que había sido separado del resto de la humanidad. Un impulso por querer borrar esos pensamientos de incomodidad se apoderó de mi mente mientras trasladaba la hambrita a su nuevo contenedor, pero esa idea permaneció fuera de mi alcance. Peor aún, solo podía pensar en otras 3 personas que pudieran simpatizar con mi difícil situación, y el contacto con 2 de ellas había sido inusualmente escaso desde que nos separamos. En el pasado, Jeff siempre había confirmado por mensaje de texto que todos habían llegado bien a sus destinos, y Robert era conocido por publicar imágenes divertidas y artículos de noticias en sus diversas cuentas de medios sociales. Sin embargo, ambos habían guardado silencio. Esta ansiedad silenciada creció a medida que marcaba cada uno de sus números de teléfono, y se incrementó de nuevo cuando ninguna de las llamadas fue contestada. Intenté pensar en contactarlos por otros medios, pero mantener ese temor se convirtió en una batalla enloquecedora entre la preocupación por la seguridad de mis otros 2 amigos y la seductora compulsión de simplemente sentarme y apreciar algo hermoso, esto último debido al efecto continuo de la hambrita. Me sorprendió ligeramente cuando me di cuenta de que también podía contactar a André, a quien de alguna manera había olvidado hasta entonces. Su lugar como compañero de cuarto de Robert le proporcionaba habilidades que desde lejos no podía igualar, y su propio bienestar, aunque extrañamente menos importante para mí, hacía que me preguntara cómo ha estado y si sabía algo de los otros. La línea ni siquiera sonó antes de que escuchara el mensaje de voz del teléfono. El pánico se apoderó de mí por fin, cortando mi languidez y bombeando adrenalina por mis venas. Me aferré a esa emoción, temiendo que no durara, y me obligué a seguirla. Al minuto siguiente me encontré de nuevo en mi auto, rumbo a la autopista que me llevaría por el puente de la bahía. El tráfico era ligero, pero me preocupaba que mi angustia disminuyera antes de llegar a la casa de Roberts. Agarré el volante como si fuera lo único que me impedía ir a la deriva hacia la locura, y tomé aire de forma rápida, con un silbido que se escurría entre mis dientes apretados. El zumbido constante de la carretera amenazaba con aliviar mi nerviosismo, lo que me llevó a luchar contra el torrente de pensamientos de alivio igual como lo había hecho en el pasado. El error resultó ser fatal. Donde el comportamiento de aferrarme a lo habitual había sido mi salvavidas antes, esta vez fue mi perdición. Un gesto descuidado dio vida al sonido de la radio del auto, y el repentino oleaje de la música trajo literalmente lágrimas de alegría a mis ojos. Mi urgencia se desvaneció, soplada por el sentido de alegría arrebatadora que la reemplazó. La canción me era familiar, una que podría haber tarareado fácilmente, y sin embargo me llevó a una altura a la que ninguna melodía se había acercado. Tonos de verde y amarillo irradiaban de las laderas que pasaban, pareciendo mezclarse con las notas en una perfecta sinfonía de extravagancia sensorial. Estaba casi entero otra vez, casi libre del tormento que había permitido que pudiera estar conduciendo en este momento. Todo lo que me quedaba para resistir era un silencioso anhelo de estar cerca de aquellos que podían entender mi deleite. Seguí adelante. No hubo respuesta cuando llamé a la puerta de Robert, pero pronto descubrí que no estaba cerrada con llave. Después de entrar y quitarme los zapatos, me dirigí a la sala de estar. Los 3 compañeros estaban allí, tan descansados y revitalizados como yo me sentía. Ann y Robert estaban sentados en el sofá, mientras Jeff se reclinaba en una silla acolchada. «Hey, es genial verte», dijo Jeff. «Me siento increíble». La sonrisa de Ann iluminó la habitación cuando afirmó lo dicho por Jeff. «Yo también. Todo es tan real». «¿Ya has comido algo?», preguntó Roberts. Me di cuenta de que no lo había hecho. «Hombre, no te lo vas a creer. En realidad hay de toda clase de sabores para rellenar. Me gustan los olores», ronroneó de Ann. «Son todos tan diferentes. Todos son únicos». Jeff inhaló profundamente, al parecer animado por las palabras de Ann, y me sentí imitándolo. Los aromas del chocolate y del ambientador floral revoloteaban bajo una ligera capa de polvo, donde la combinación de estos hizo que me diera un escalofrío de placer. Me sumergí en el sofá junto a Ann, lo suficientemente cerca como para sentir el calor de su cuerpo y los finos pelos de su brazo. Aunque no puedo recordar cómo sucedió, me di cuenta de que mis labios estaban tocando los suyos.
Se rió mientras me besaba, llenando mi boca con aire caliente que sabía a melocotón. Nuestras lenguas se tocaron entre sí mientras la conversación continuaba a nuestro alrededor, con Jeff y Robert continuando en sus descripciones de todo lo que habían experimentado. Debería haberse sentido como un regreso a casa, pero algo faltaba. Me invadió una idea en una parte de mi psique de que solo fingían mientras se burlaban a mis espaldas, lo cual restringía poder disfrutar ese momento. Aunque traté de ignorar esa restricción no deseada, me infectó, y el placer carnal que sentía en ese momento disminuyó hasta que fue completamente suplantada por una presión mucho más mundana en mi vejiga. Me puse de pie y me dirigí al baño, donde, después de terminar, fui y me miré al espejo. No hubo emoción de euforía a simple vista, ni ninguna visión trascendente. Era solo mi reflejo, marcado por las mismas líneas y pliegues que había visto en los rostros de los extraños esta mañana al salir a comprar la maceta. La frustración me acosaba, y el odio hacia mí mismo, a lo que se unieron los celos cuando volví a la sala de estar. Anne y Robert estaban entrelazados en un abrazo apasionado, sus bocas y sus caderas se juntaron mientras Jeff miraba con una expresión de aprobación. Me había ido no más de un par de minutos, y sin embargo había sido olvidado tan fácilmente. La rabia y la angustia me inundaron, casi más rápido de lo que podía procesar, y finalmente me quedé sin nada más que el mismo vacío que me había mantenido alejado del vínculo que había buscado en esos tres. Había sido abandonado. El sentimiento comenzó a desvanecerse casi tan pronto como lo reconocí, pero su paso me dejó de nuevo en control de mí mismo. Huí de la escena, corrí hasta la salida y golpeé la puerta de la habitación de André, la cual se encontraba cerrada. Aunque mis sentidos seguían siendo los más agudos, no podía oír ninguna respuesta, ni siquiera un ruido de movimiento. Una grieta en la pintura me suplicó que la notara, pero aparté la distracción de mi mente. El pomo se negó a girar en mi mano. Mis gritos quedaron sin respuesta. Oí risas viniendo de otras partes de la casa, y me pregunté qué alegría me faltaba. Pateé la puerta una y otra vez, y las telarañas que se aferraban a una ventana cercana se balanceaban en un lento y calmado desfile, llevándome de nuevo a la quietud. Anne se había quitado la mayor parte de su ropa para cuando me volví a unir a la reunión. Podía contar las pecas que salpicaban el pecho de la joven. El entrelazo entre ella y Robert se había detenido, pero el resentimiento que había sentido antes aún me indignaba. Me pregunté, no por primera vez, sino desde un punto de vista distinto, qué ausencia dentro de mí era responsable de mi segregación con respecto a ellos. Sentí lo mismo que ellos y era consciente de todo lo que hacían, y sin embargo no lograba sincronizar emocionalmente con lo que sentían. No estaba más conectado aquí de lo que había estado con la gente de la calle, y este estado de medio ser me hacía sentir como si fuera alguien que no puede encajar en ningún lado. No recuerdo completamente haber conducido a casa. Las sensaciones me abrumaron, y me entregué a ellas, esperando que alguna epifanía me hiciera completo. Nunca llegó, y al acercarme a mi puerta, solo podía pensar en el comentario casual de Janice. Te resististe. Probablemente todavía te sientes bien, pero no mejor. Tal vez la próxima vez. Esas palabras continuaron resonando mientras pasaba el día y se ponía el sol, y al anochecer, había llegado a la única conclusión que había estado evitando. Solo había una solución disponible para mí, y estaba anidada en la olla que había comprado esa mañana. Decidir usar la hambrita por mi cuenta fue más difícil de lo que había imaginado. Los preparados serían fáciles de imitar, pero la advertencia de que su consumo requería un supervisor me hizo reflexionar. Solo después de haberme sentado durante un tiempo en la oscuridad, mirando directamente a la planta, empecé a sentirme más seguro. Había susurros hablándome, quizás solo era el sonido de la sangre corriendo en mis oídos, pero quizás el sonido en verdad venía de la hierba que crecía, la cual me proporcionaba el estímulo que necesitaba. Puse a hervir la tetera y seleccioné una hoja que parecía tener el mismo tamaño y forma que la que Janice nos había dado a mis amigos y a mí. El fuerte aroma llenó mi apartamento mientras cortaba la hoja por la mitad, y observé con asombro cómo su color pasaba del verde al rojo en mi sartén. Cuando las cuentas de rubí se filtraron a la superficie, saqué la hoja del calor y la deposité en una taza a la espera. Los zarcillos de rosa se expandieron por el agua humeante, y después de prepararme para la quemadura en la garganta que sabía que se avecinaba, me bebí la infusión de un solo trago. Mi cama no era tan suave como los cojines de Janice, pero era suficiente. El mundo se extendía delante de mí. Me rendí a la oscuridad. Comencé a divagar. Hay un efecto, presente solo en los sueños, que puede alterar lo que una persona cree que ha ocurrido. Refleja la sensación de recuerdo, pero se adhiere a nuevas imágenes y sentimientos.
Este fenómeno puede desviar el progreso del tiempo y reorganizar los eventos, o incluso influir en los incautos para que establezcan conexiones entre conceptos no relacionados. La apertura de un libro puede llevar al cierre de una puerta, y esto tendrá perfecto sentido, incluso, o especialmente, si el soñador hubiera cerrado primero la misma puerta por su cuenta. Alguien medio dormido, pero soñando podría engañarse a sí mismo para seguir un determinado hilo de pensamiento, solo para mirar hacia atrás y encontrar que está perdido en un tapiz de tonterías. Las pesadillas en particular aportan un elemento amenazador a esta experiencia, ya que atrapan a sus víctimas en un tejido ineludible. Los intentos de liberarse solo aprietan los lazos, y el terror persiste incluso al despertar. No soñé mientras estaba siendo retenido por la hambrita, pero aún así permanecí atrapado. Mi primer pensamiento al volver al mundo fue que me dolía la garganta. Sentí lo mismo que cuando desperté en la casa de Yanis, la sensación de dolor en mi garganta amortiguado por un estado de relajación pleno, pero sin embargo este último efecto había disminuido. Apropiadamente, esas dudas insinuaban que me había resistido de nuevo. Un desagradable hormigueo en mi mano me llevó aún más lejos en mi estado de aprehensión, y descubrí que había caído al suelo. El parpadeo era difícil, y a pesar de que había poco que ver en la luz tenue, mi visión parecía borrosa y desigual. Mi estómago se agitó mientras me empujaba hacia arriba, llevando el sabor de la bilis a mi lengua. Este no era el surgimiento relajado que yo había querido, aunque el sentido previo de reverencia y satisfacción simultánea había regresado. Mantuve los brazos extendidos, estirando, pero me detuve cuando mis dedos encontraron un objeto inesperado a mi lado en el suelo. De alguna manera, descubrí que mi taza había sido golpeada contra la alfombra. Su presencia me pareció deliciosamente peculiar, dado que la había dejado en la cocina. Casi me tropiezo con otros objetos al salir de mi dormitorio, y cuando finalmente encendí la luz de la sala, me reí incontrolablemente de lo que vi. Todo mi apartamento estaba en ruinas, sin dejar ni una sola de mis posesiones intacta. Los muebles se habían caído, la ropa se había tirado, y el contenido de los cajones y armarios se había esparcido en todas las direcciones. Solo un rincón parecía haber escapado de la fuerza que había hecho esto, como noté cuando vi que la hambrita todavía estaba erguida e intacta. Mantenía su lugar en el alféizar interior como un centinela mirando la carnicería. Mi humor seguía siendo agradable y jovial, pero incluso ese calor interior no podía enmascarar la insistente alarma en mi mente mientras pasaba con cautela entre el desastre que se encontraba en el piso hacia la planta. Las sombras que proyectaba mi cuerpo, debido al movimiento del sol, parecían haberse alargado aún más, aunque una breve mirada a mi móvil, que afortunadamente había permanecido en mi bolsillo, confirmó que solo había pasado una hora. Sin embargo, tuve poco tiempo para contemplar ese detalle, ya que mi atención fue rápidamente atraída por los rasguños superficiales que se habían hecho en la pared debajo de la ventana. Un bolígrafo todavía tapado yace en la alfombra, con manchas de pintura blanca en sus extremos. Solté una risa infantil al imaginar el escenario que eso implicaba, imaginando a alguien tan desesperado por dejar un mensaje que había olvidado la necesidad de abrir la tapa. La escritura era indescifrable. Poco más que rugosidades en una disposición de líneas al azar. 2 veces, entonces, el autor había fallado, y lo que quiso expresar era poco entendible. Tal vez, pensé, un análisis respecto a la intención de lo que quería decir podría darme una pista, pero los patrones caóticos en el desorden detrás de mí eran mucho más fascinantes, incluso cuando se veían en el reflejo de la oscuridad detrás de la ventana. No puedo decir honestamente que me negaba a aceptar lo que veía. Como bien sabía, era casi seguro que yo había sido responsable del desorden y las marcas en la pared. Sin embargo, esa conclusión se me escapaba de las manos cada vez que se me ocurría, o venía a mí un nuevo pensamiento que no tenía absolutamente nada que ver con lo que estaba ocurriendo. Había un punto ciego en mi memoria, el cual hacía que me alejara mentalmente de realizar cualquier investigación sobre lo que podría haber ocurrido mientras estaba supuestamente inconsciente. El malestar permaneció, así como una pregunta intangible sobre la verdadera naturaleza de la hierba, pero ambas permanecieron sin respuesta. Pronto se me ocurrió que todavía no había comido, aunque la perspectiva de deleitarme en una exploración de sabores era mucho más convincente que cualquier hambre física que pudiera haber motivado el pensamiento. Mientras estaba sentado en medio de los platos rotos y la cocina mal colocada que cubría el suelo de mi cocina, comía todo lo que encontraba, desde puñados de sorbete quemado en el congelador hasta fideos secos, deteniéndome solo cuando el dolor de estómago me impedía continuar con el placer de mi festín indiscriminado.
Mi cama estaba fría cuando finalmente volví a ella, aunque el frescor dio paso a la sensación de calor cuando me arrastré entre las sábanas. Dormir fue fácil. El hecho de que mi rendimiento laboral haya sufrido no debería ser una sorpresa. Aunque sin duda hay lugares en los que las miradas fijas y la distracción son bien vistas, cuando se habla bien de un empleado, se prestan mal en un ambiente de plazos rápidos y la presión laboral entre compañeros. El lunes pasó sin muchos incidentes, pero sabía que mi extraño comportamiento había llamado la atención. Hice lo que pude para evitar a mis compañeros de trabajo, aunque no fue la autopreservación lo que me motivó. Cada vez que veía un rostro que pasaba, me enviaba imágenes horribles a través del ojo de mi mente afectada por la hambrita, atormentándome con visiones de peñascos llenos de suciedad que rodeaban los ceños fruncidos de desaprobación de mis compañeros de trabajo. No eran personas, sentí, sino caricaturas de depravación y decrepitud, manchas en un tapiz que habrían sido acogedoras si no estuvieran ahí. 2 días más tarde, fui convocado a la oficina de un superior, y luego enviado a casa con instrucciones de regresar la semana siguiente con la cabeza despejada o no regresar en absoluto. En realidad, me sentí aliviado, ya que mi existencia se había convertido en poco más que un sonambulismo influenciado por la distorsión mental que produjo la hambrita en mí, la que culminó con consumirla de nuevo. Ocasionalmente me preguntaba cómo les iba a Robert, Jeff y Ann en sus propias vidas, pero mis intentos de contactar con ellos se quedaron sin respuesta. Tenía un creciente deseo de volver a ponerme en contacto con ellos, amplificado tanto por la ausencia de comunicación como por la perspectiva de que yo siguiera sin lavarme los ojos. Me preguntaba si me verían como yo veía a los extraños que me encontraba en la calle, como un rostro impuro de ignorancia y antipatía, o si ese aparente rencor ya lo habrían notado. Más frustrante aún era que carecía de una excusa para hacer otra visita no anunciada a la casa de Robert. Tenía miedo de que este deseo solo me separara más de mis amigos. La soledad en sí misma eventualmente presentó una opción, y con ella vino un segundo pensamiento. Podría hacer el viaje llevando conmigo la hambrita, bajo el pretexto de presentarla como un regalo. Mi deseo de compartir sería sin duda bienvenido, y me permitiría entrar en la vida de aquellos que me habían dejado. Yo podría ser el supervisor mientras ellos volvieran a participar, y vería de primera mano lo que ocurría mientras dormían. Aunque no encontrara la reconciliación que tanto deseaba, al menos mis dudas sobre la hierba, y el efecto que había tenido en mí, se calmarían, aunque solo fuera en parte. Tal como la última vez, la puerta de Robert estaba abierta. Los tres se habían cambiado de ropa y de posición en el salón, pero aparte de eso, no había señales de que hubiera pasado algún tiempo desde la última vez que yo estuve presente. Ann yacía tendida en el sofá, con la cabeza apoyada en el regazo de Robert, mientras Jeff se sentaba en el suelo, usando el sillón más como respaldo que para lo que había sido hecho. Una vez más, me saludaron con un cálido saludo y aparente regocijo, pareciendo no darse cuenta de la planta que llevaba. La puse en la mesa de café, y decidí no mencionarla hasta que alguien más lo hiciera. La noche se acercó y pasó con una serie de emociones desgastantes. Un ciclo de comportamientos comenzó a hacerse evidente, en el que primero fui seducido a relajarme, y, de hecho, a olvidar mis objetivos y mis preocupaciones, y luego bruscamente arrebatado a un estado de claridad por el golpeteo en mi pecho cada vez que la conversación se calmaba. Esta secuencia se repitió una docena de veces o más, causando que vacilara entre la paz y el casi pánico en cada caso. Fue Jeff quien finalmente interrumpió el ritmo, cuando ofreció lo que podría haber sido una broma. Bien, entonces, ¿cómo? Comenzó, sofocando risas de anticipación. ¿Qué es eso? Los otros miraron primero al dedo extendido de Jeff, y luego siguieron la dirección de su gesto hacia la hambrita. Es una planta, respondió Roberts. La risa llenó la habitación, escapando incluso de mis labios. Jeff se inclinó hacia adelante, frunciendo las cejas en una muestra de escrutinio exagerado. Sí, pero ¿qué está haciendo? Está sentada ahí. Siguieron las risas, y yo me vi arrastrado por ella. Mi plan había sido casi borrado de mi mente, suprimido por la alegría que hacía todo lo demás irrelevante. Si no hubiera sido por nuestros sentidos, el momento se habría perdido, pero las siguientes palabras de Ann me devolvieron la confianza. Huele familiar, dijo. Robert se movió cuando la joven se inclinó para sentarse. Casi como la otra noche. Los ojos de Jeff se abrieron de par en par al escuchar esto. Oye, sí, es la hierba del cielo. Se giró para mirarme con una sonrisa. La trajiste. Deberíamos hacer un poco de ese té. Robert continuó. Podía sentir mi cara pálida y mis orejas ardiendo, una sensación que solo había sentido cada vez que me habían atrapado mintiendo. Podríamos hacerlo aquí mismo.
No, respondió Jeff. Una sensación de frío repugnante me golpeó cuando la sílaba única llegó a mis oídos. Deberíamos hacerlo en la cocina. Hay una estufa allí. Termino de decir. Una vez más, los otros se rieron y resoplaron con diversión, pero a mí solo me trajeron el alivio de un traidor quien no fue descubierto. Los preparativos se hicieron rápidamente después de eso, los 4 dejamos nuestros lugares y caminamos por el pasillo. Me di cuenta de que la puerta de la habitación de André seguía cerrada, y me pregunté brevemente qué le había ocurrido, pero la idea se me fue la cabeza cuando la alfombra bajo mis pies dio paso al linóleo de la cocina. Aunque no habíamos hablado de ello, pude detectar que de alguna manera se había tomado la decisión de preparar la infusión. Era fácil asumir que la responsabilidad recaía en el guardián o supervisor de la Amrita, pero esto ahora lo veía más como una evidencia de mi distancia con los demás. Mis manos se movieron casi por sí solas mientras servía el agua, calentaba una sartén y colocaba una colección de 3 tazas en el mostrador. El cuchillo para bistec que usé para cortar las hojas era torpe y sin filo, pero lo suficiente para hacer cada corte después de que me obligara a concentrarme. Sentí los primeros dolores de la duda cuando el aroma picante llenó mis pulmones y las perlas rojo carmesí comenzaron a aparecer, pero esas mismas manifestaciones fortalecieron mi determinación. El punto de no retorno había pasado, y las respuestas respecto al efecto de la Amrita pronto se me presentarían. Espera, ¿por qué estamos aquí? Robert preguntó de repente por detrás de mí. Hierba del cielo. Fue la respuesta de Anne. Bien, pero ¿por qué estamos aquí? Deberíamos acostarnos en el sofá o lo que sea. Se ofrecieron murmullos de acuerdo, y me dejaron solo preparando la infusión. Por alguna razón, me pareció absurdo que todos hubieran caminado de un lado a otro de la casa, solo para hacer el mismo viaje hacia donde habían estado antes unos minutos después. Parecía un evento mundano e inofensivo en su superficie, pero me recordaban a mis propias acciones que tuve la semana pasada. No solo había ido y venido de la casa de Robert, y vacilado entre la tranquilidad y el tormento, sino que el resto de mis actividades se habían regido por rutinas similares. Me preguntaba si mi existencia había sido siempre una serie de eventos repetitivos, o si había adoptado esa cualidad después de la noche en la cabaña de Janis. ¿Estaban mis amigos atrapados en espirales similares, o su falta de rumbo y compromiso los había liberado? Nubes rosadas llenaban el agua humeante, y yo llevaba las tazas a donde estaban sentados mis compañeros. Otra puñalada de alarma saltó en mi pecho cuando me di cuenta de que se encontraban hablando de lo mismo que hace un rato atrás antes de que decidiéramos preparar la Amrita, pero las tazas que llevaba eran todo lo que necesitaba para volver a recordarles en lo que nos habíamos quedado. Con sonrisas entusiastas, los 3 tomaron sus tazas, y luego las bajaron todas al unísono mientras yo me quedaba observando. El pulso de mi corazón se aceleró cuando se calmaron, y un momento después, yo era el único que quedaba despierto. Los suspiros de la respiración profunda y relajada se hicieron audibles. Miré fijamente a cada par de ojos cerrados, buscando señales del movimiento que indicaría un sueño. Los segundos pasaron sin que tal evidencia se hiciera visible, lo que me llevó a temer que no aprendería nada de los efectos de la hierba. Sin embargo, cuando los últimos resquicios de mi esperanza amenazaban con extinguirse, se volvieron a encender al ver a Anne girar lentamente la cabeza. Me precipité a su lado y me incliné lo más cerca posible sin tocarla, buscando una vez más cualquier cosa que pudiera proporcionar respuestas. Sus ojos se abrieron. No hay una palabra para el sonido que se desprendió de su garganta. Fue a la vez un aullido de terror absoluto y un grito de agonía total, tan inconfundible y sin embargo indescriptible como la expresión de tortura que deformó su rostro. Tropecé hacia atrás, con pánico, y tapé los oídos con mis dedos mientras Jeff y Robert también empezaban a gritar. Sus espaldas arqueadas, sus miembros convulsionados y sus crudos y primitivos lamentos continuaron durante lo que parecía un tiempo humanamente imposible, continuando incluso después de que me agarraran bruscamente por mi espalda y arrastrándome fuera de la habitación. No me esforcé. Mis piernas retrocedieron lo suficiente para mantenerme erguido, pero la cacofonía de pesadilla dominó mis sentidos. Podía oírla incluso después de que se cerrara una puerta detrás de mí, y sus ecos permanecieron en mi cráneo hasta que una fuerte bofetada, la segunda que me golpeó, me hiciera darme cuenta de manifiesto la presencia de André. ¿Qué demonios has hecho?, me gritó. Miré a mi alrededor, sin responder, y vi que estaba sentado en su cama. ¿Estás trabajando con ese asqueroso? ¿Es eso? Respóndeme. Otro golpe me chocó en mi mejilla, y mi visión se nubló con las lágrimas que salían de mis ojos.
Los gritos parecían haber cesado, pero aún estaban muy frescos en mi mente. Levanté una mano, sin decir nada, rogando por un indulto. André me miró con desprecio, y por primera vez, me di cuenta de lo desaliñado que era su aspecto. Tenía una barba rubia andrajosa y su pelo se veía grasoso y con visibles capas de sudor en su frente. Un olor repulsivo emanaba de algún lugar cercano, siendo con toda probabilidad las manchas oscuras de mi camisa la fuente de ese olor. Su habitación estaba iluminada solo por una bombilla de una lámpara de escritorio, que proyectaba curiosas sombras, como... «Quédate aquí», ladró André. «No te desmayes». Pestañeé 2 veces y sacudí la cabeza, tratando de mantener el control. Por primera vez, los tonos de simpatía y preocupación suavizaron el brillo de André. «Mira, aguanta». Abrió un cajón en su mesilla de noche, sacando una gran navaja. «Esto no se sentirá bien, pero ayudará». Sentí un dolor agudo en mi brazo, y una línea de sangre siguió la hoja de la navaja. Hice una mueca, tirando de la muñeca de André, dándome cuenta en el mismo instante de que me había agarrado. Por desagradable que fuera, la herida tuvo el efecto deseado. Me impulsó a la lucidez más rápidamente que si me hubiera empapado la cara con agua helada. A diferencia de las sensaciones incómodas que había podido dejar atrás fácilmente con el efecto de la ámbrita, esta se negó a ser relegada. André asintió, aparentemente satisfecho con mi reacción. «Bien. Te voy a dar esto, ¿de acuerdo?». Cerró la navaja y me la mostró. «Si empiezas a, ya sabes, a irte, a divagar de nuevo. ¿Puedo confiar en que lo hagas?». Hice una inclinación con la cabeza, luego tomé la herramienta y la sostuve con fuerza en la palma de mi mano. «Bien. Quiero respuestas ahora», replicó. No es la primera vez que intentaba buscar una explicación a lo que estaba pasando. Después de todo, ¿cómo podía André esperar comprender lo que yo había pasado si ni yo mismo podía explicarlo? En su rostro no podía ver lo que veía en los extraños que caminaban por la calle. ¿Por qué no podía divisar un cambio en su rostro si no bebió la ambrita como los otros? ¿Qué clase de sustituto consumió para lograr ese efecto? La incertidumbre debe haber sido evidente en mi cara, porque André habló de nuevo antes de que yo pudiera. «Creo que lo entiendo». «Sé que no me crees, pero en serio, lo entiendo». Miró por encima del hombro a la puerta cerrada detrás de él. «Tenemos que salir de aquí. Alguien podría haber llamado a la policía. Puedes contarme en el coche. Condujiste hasta aquí, ¿verdad?». En respuesta, simplemente le di a André mis llaves. Nuestra fuga de la casa fue inmediata, interrumpida solo cuando volví a la cocina para recuperar la ambrita. André protestó al principio, pero cedió cuando se dio cuenta de que su presencia podría causar problemas si se descubría. Nos apresuramos a subir la calle hasta donde yo había aparcado, y me dejé caer en el asiento del pasajero mientras André tomaba el volante. El movimiento hacia adelante del vehículo me hizo recordar al de un río mientras fluía, por lo que me hice otro corte con la navaja al lado del primero mientras nos alejábamos. «Entonces, supongo que no funcionó contigo». André preguntó. «La hierba del cielo, quiero decir». Echó un vistazo a la olla entre mis piernas antes de volver su atención al camino. Debí haberlo adivinado. Esos 3 han estado juntos prácticamente sin parar desde que volvieron de Kenworth. Sus palabras tenían sentido, pero el medidor de velocidad parecía variar fuertemente mientras conducía. Percibí como si una histeria desquiciada se hubiera apoderado de André con el tiempo. «Ha sido horrible», continuó. «Se sientan allí, ¿sabes? Hablando, pero es como si no estuvieran realmente allí. Ni siquiera podía salir de mi habitación. No dejaba de recordar los gritos. Recuerdos vívidos pasaron por mi cerebro, y me estremecí involuntariamente». André apretó su mandíbula y habló a través de sus dientes. Lo escuché después de que me fui. Dentro de la cabaña. Empecé a correr. Tuve que llamar otro taxi. Pensé en llamar a alguien, pero no sabía qué te pasaría. Ajustó su agarre en el volante, guiándonos hacia algún destino desconocido. No pude pensar en nada más durante días. Fue entonces cuando empecé a investigar. «Creo que ahora eres una sura». No reconocí la palabra, pero André lo supuso por lo que se volteó para mirar en mi dirección. «Significa bárbaro». «Bueno, significa muchas cosas. Bárbaro es una de ellas, sin embargo». Encontré un foro de conspiración que hablaba de la hierba del cielo, y alguien dijo que la gente que no cambia, supongo, empieza a ponerse rara. Como tú. Apenas pude negar la acusación. Otra vez un pensamiento comenzaba a atormentarme, y por tercera vez en otros tantos minutos, me clavé una fina raya en el brazo. «Cuidado con eso», dijo André. «No podemos ir al hospital».
Todos los que lo hacen son encerrados. Dicen que es un complot del gobierno, la gente del foro, quiero decir, pero suena como si a los pacientes se les diagnosticara demencia o algo así. Dimos otra vuelta y finalmente reconocí la ruta de la autopista. Eso es si las historias son verdaderas. Muchas de ellas suenan inventadas. Sin embargo, una de ellas mencionaba una cura. Eso me llamó la atención. Si había una forma de librarse de esta locura, la quería, y aún así, la perspectiva de perder la euforía, de sentir ese otro mundo era casi demasiado triste para considerarla. Presioné un pedazo de tela en los cortes que tenía mi brazo. El problema es, continuó André, que nadie puede ponerse de acuerdo en qué demonios es. Algunos dicen que es otro tipo de planta, otros dicen que es la misma, pero con una forma diferente de prepararla. Pero yo sé cómo podemos averiguarlo. No necesitaba preguntar. Yo sabía a dónde íbamos. André siguió hablando durante todo el camino hacia el viñedo abandonado, tal vez compensando el aislamiento de los días previos. Las teorías más descabelladas dominaron su monólogo, hablando desde la locura límite hasta lo desconcertantemente plausible. Me obsesioné con todas ellas, combinando la adrenalina que me hacían sentir con el dolor punzante de mi brazo para mantener la cabeza despejada. Cuando por fin llegamos al camino de tierra frente a la cabaña de Yanis, detuvimos el auto y salimos hacia la noche. ¿Por qué trajiste eso contigo? Solo después de que André habló, me di cuenta de que estaba sosteniendo la hambrita. Probablemente no se alegrará cuando se entere de que lo has robado. Así es como lo conseguiste, ¿verdad? ¿Lo robaste? Una vez más, no podía negar la acusación. Aquí, mira, déjalo debajo de la camioneta. Si lo necesitamos para hacer la cura, lo tomaremos al salir. Algo muy sentí en ese momento. Como seguía regañadientes el consejo de André, sentí el entorno del lugar como si algo desconocido, el vehículo oxidado de Yanis que era bastante grande, no podía distinguirlo y el terreno que parecía como un cementerio con las grandes estacas de madera podrida y la cabaña en el fondo parecía como si solo fuera una fachada como de un telón, por lo cual me pregunté si nuestro paseo desde el coche podría haber tenido lugar en un sueño más que en la realidad. Pensé en culpar a la oscuridad por mi falta de percepción, pero sabía que mi preocupación por la planta había sido la causa de esto. Cuando me levanté después de depositar la hierba de su escondite, vi que André había sacado una pala de la parte trasera del camión de Yanis. Ya sabes, dijo, por si acaso. No nos hemos molestado en llamar a la puerta. La puerta se abrió en cuanto André tiró de la manija y entró en la cabaña con un aire de confianza. Yanis estaba sentado en uno de sus cojines, mirando algo en un ordenador portátil. «¡Oye!», gritó el hombre. Se puso en pie de un salto, formando nudillos con las manos en forma de puños. «¿Qué estás haciendo?». En realidad, mis pensamientos eran similares a los suyos. Este repentino asalto estaba lejos de ser el medio más efectivo para comenzar un diálogo, pero el daño ya estaba hecho. «Solo queremos hablar». André le gritó. «Solo queremos hablar». «Esa es mi pala», replicó Yanis. Aunque lo miraba de espaldas, pude ver que la mirada de André no vacilaba. «Solo vinimos para hablar», dijo otra vez. «Háblanos de la cura». Una mirada de confusión cruzó la cara barbuda de Yanis. «¿Qué estás diciendo?». «Fuera de aquí. Tengo un arma». Dio un paso atrás, aparentemente en dirección al refrigerador cerca de la parte trasera del interior de la cabaña, pero tropezó con el cojín donde había estado sentado. André aprovechó su oportunidad mientras el hombre caía, corriendo hacia adelante y blandiendo la pala como una lanza. «Háblenos de la cura». André repitió. Su voz se quebró, y pude ver sus brazos temblando. Me adelanté, moviéndome para poder hacer contacto visual con Yanis. «Por favor», dijo el hombre, mirándome. «Está loco». André presionó la punta de la pala contra la garganta de Yanis. «No, no lo estoy. Eres un mentiroso. Enviaste a esa chica a contarnos sobre la hierba del cielo». «¿Qué chica?». «¿Sabes qué chica?». Yanis se retorció bajo el ataque de André, alcanzando a golpear la pala. Rodó hacia un lado girando en el suelo, pero fue detenido por un salvaje golpe en la parte posterior de su cabeza. El hombre se enroscó en una bola y aulló de dolor, alcanzando a cubrir el lugar donde su cráneo había sido golpeado. «¡Alto!», gritó. «Para. Dices que quieres hablar. Estás aquí para matarme», aulló Yanis. «No intentes moverte de nuevo». André respondió. Me miró por encima del hombro. «Ve a ver si realmente tiene un arma». Busqué en el área donde Yanis se había dirigido sin éxito, y la forma negra de un arma era visible detrás del refrigerador.
Se sintió inesperadamente ligera cuando la recogí, y descubrí que aunque parecía real, la pistola era de la variedad que disparaba perdigones de plástico. André se rió en voz alta. Oh, tienes un arma, ¿verdad? ¿Qué, ibas a dispararnos eso hasta la muerte? Por favor, sollozó Janice. Por favor, no, mi hija. ¿De qué estás hablando? Janice apartó una mano de su cabeza e hizo un gesto lento y calmado. Se dio la vuelta, mostrando un rostro que estaba lleno de lágrimas. Hay una cura, pero no puedo dársela. Mi hija, ella es Asura. Esa vez, reconocí la palabra. ¿Qué, un bárbaro? André preguntó. No, no es bárbaro. Esclavo. Janice se sentó, y André mantuvo la pala balanceándola en su mano. No mentí. Hablé de Amrita. No dije que hay dos partes. La bebida te hará nuevo. La fruta te hará completo. Sacudió la cabeza y hizo un gesto de dolor. Es muy raro. Más raro que Amrita sola. Debe ser cultivada. André dio un paso adelante y gruñó. ¿Cómo? Qué extraño, pensé, que mi propia persistencia en conseguir esa información no coincidiera con la suya. Si bebes Amrita, dijo Janice, encuentras la paz. Expulsas toda la ira. Expulsas toda la oscuridad. Algunos se resisten. Guardan un pedazo de su alma. Esto es una mierda. Replicó André, es la verdad. El hombre se golpeó una mano en el pecho. El alma sostiene nuestra maldad. Sostiene nuestro dolor. Nacemos sin alma. Las cultivamos mientras crecemos. Como Amrita. Amrita te hace nuevo liberando tu alma. Se alimenta de esta oscuridad, como otras plantas en el aire. Basta de oscuridad, y Amrita florecerá. Suficiente maldad, dará frutos. Esto está a nuestro alrededor, en esta habitación. Hizo un gesto hacia las macetas que se alineaban en la habitación. Yo no cultivo a Amrita por dinero. Mi hija es Asura. Ya lo has dicho, respondió André. ¿Qué significa? ¿Es mi amigo Asura? André me dio un tirón de orejas para acercarme. No lo sé. Lo juro. Janice levantó el brazo cuando André hizo un movimiento como para tomar la pala. Algunos que conservan un pedazo de su alma siguen adelante. Se sienten bien, luego normal. Algunos se convierten en Asura. Se convierten en esclavos. Se sienten atraídos por Amrita. Se detuvo, aparentemente buscando la palabra correcta. Siempre buscan algo que no pueden encontrar. Siempre solos. Llevados a la locura. Mi hija es Asura. Cultivo a Amrita para traerla de vuelta. Un momento pasó en silencio. ¿Qué pasa con los otros? Preguntó André. Cambiaron y no han vuelto a ser los mismos. Deva, respondió Janice. Permanecerán en paz hasta que cultiven nuevas almas. Son como niños. Inocentes, sin culpa. Esta es la vida eterna. Juventud eterna. El té de Amrita hace esto. ¿Qué? André vaciló cuando empezó a hablar. ¿Qué pasa si beben más? Morirán. Un frío temor me invadió mientras Janice continuaba. Pude ver el agarre de André apretando el mango de la pala. Si Amrita no puede purgar un alma, purga a la vida. Asura puede beber una y otra vez sin ningún efecto. A veces hacen cosas. Escriben poesía. Destruyen. Cualquier cosa para liberar su tristeza. Por eso Amrita necesita un supervisor. Deva no tiene ninguna tristeza que liberar. André se quedó, perfectamente quieto, durante varios segundos. Luego se volvió hacia mí. Tú los mataste. Las palabras salieron en tonos planos y aburridos. ¿Lo entiendes? Los mataste. Me miró fijamente a los ojos, visiblemente hirviendo de angustia y rabia. ¿Qué? ¿Estás sordo? Di algo. Solo podía mirar hacia atrás. Tu amigo no puede hablar. Janice se puso de pie detrás de André. Asura no tiene voz. La declaración parecía absurda, y sin embargo, al recordar los días desde que tomé la Amrita por primera vez, no podía recordar nada de lo que había dicho en voz alta. Además, había estado buscando, y los arañazos que había dejado en mi pared podrían haber sido un intento de dejar mi mente inconsciente libre. La destrucción fue bastante fácil. Me sorprendí sonriendo felizmente ante la imagen de mi apartamento destruido, y era cierto que me había sentido inexorablemente atraído por la Amrita. Estas epifanías interiores se interrumpieron cuando André aulló con furia desenfrenada, levantando su arma sobre su cabeza. Debí haberme acobardado, debido a que mis extremidades no se movieron. Tal vez sabía que nada me sucedería, porque antes de que pudiera balancearse, Janice arrancó la pala de las manos de André y la golpeó hacia él con un chasquido repugnante. André se cayó al suelo.
Sus brazos y piernas se sacudieron mientras Janice bajaba la pala una y otra vez, el sonido del metal sobre el hueso dando paso a los crujidos húmedos. El horror y la repulsión se apoderaron de mí mientras miraba, pero como tantos otros sentimientos similares habían tenido antes, desaparecieron en un borrón de sensaciones fascinantes. André finalmente dejó de moverse, y Janice se limpió las salpicaduras de sangre de su frente. «Ven», dijo. «Lo enterraremos en el viñedo». Nos turnamos para cavar, creando un agujero tan profundo como largo. Nunca antes había cavado una tumba, ni siquiera para una mascota muerta, y encontré la experiencia notablemente tranquilizadora. Mi anterior inquietud había desaparecido casi por completo, y el cosquilleo del sudor al tocar los cortes de mi brazo era casi agradable. No sentí ni remordimiento ni miedo, aunque recordaba el comportamiento trastornado de André desde que me sacó del coro de lamentos mortales de los otros tres. No podía pensar en él como un ser humano, en realidad. Había sido simplemente otra criatura corrupta. Cuando terminamos nuestra tarea, Janice empujó el cuerpo de André a la fosa, y luego se volvió hacia mí con una sonrisa triste. ¿Rezas?, preguntó. Me adelanté y el hombre abrió sus brazos para abrazarme. En respuesta, me acerqué, habiéndome preparado para este momento, y hundí la navaja de André en la garganta de Janice, justo debajo de las sucias líneas que podía ver en su cara. Un rápido y fuerte movimiento cortó una arteria u otra, y el hombre gorgoteó mientras retrocedía. Me alcanzó, arañando el aire, a través del cual negros chorros de fluido salieron a la luz de las estrellas y aterrizaron imperceptiblemente en la hierba. Esos géiseres dejaron de venir de repente cuando el hombre cayó, y la tumba dio la bienvenida a su segundo ocupante. Enterré 2 cuerpos esa noche. Reemplazar la hierba que había en la superficie era como armar un rompecabezas, y la primera lluvia se llevaría toda la sangre que quedara. Sabía que la cabaña estaba demasiado aislada para que alguien la visitara por accidente, y estaba lo suficientemente lejos de los vecinos como para que los gritos no llamaran la atención. Aún así, mi trabajo estaba lejos de haber terminado. Los cadáveres de mis amigos serían descubiertos algún día, y los registros de llamadas de sus móviles podrían ser rastreados hasta mí. Janice también había hablado de una hija, lo que sugería que podría tener otra familia que lo extrañaría. Más convincente incluso que esos detalles, sin embargo, era el brote violeta que había notado mientras escondía mi planta debajo de la camioneta. Era pequeño, pero como había aprendido, era una señal de que mi salvación estaba al alcance de la mano. Por eso me quedaré aquí, ofreciendo el té hirviendo a quien lo pida. Cultivaré la hierba, proporcionándole ese alimento inmaterial que produce su recompensa. Aunque hubiera otra opción, dudo que la tomara. No hay, sin embargo, por supuesto. Así es como siempre iba a ser. Después de todo, y como bien sabes, Amrita necesita un acompañante.